Bueno, buenos días. Hoy estoy solita con ustedes. No hay nadie, no vino nadie, no se conectó nadie. Pero bueno, aquí estamos compartiendo las preguntas. Nos tocaba la sesión 8, me parece, que habla de la tierra prometida, sí, la sesión 8. Entonces hoy pues va a ser más rápido porque pues no tenemos la posibilidad de compartir, ¿verdad? Solo les voy dando las respuestas para que ustedes lo escuchen y lo vayan poniendo en su autoevaluación como una especie de repaso, que es lo que estamos haciendo. Entonces, esta sesión es de la tierra prometida. Entonces dice, ¿qué significado tiene para el cristiano la tierra prometida? Eh, para el cristiano ya no estamos hablando de tierra santa exactamente, ¿verdad? Sino que dice, la verdadera tierra prometida que da Dios en su intimidad con el hombre. Es Dios que se da en su intimidad. O sea, Dios promete su presencia entre nosotros. Entonces, aquí, pues ya se pasa como en el Evangelio, ¿verdad? Los terrenos. Entonces, ¿qué nos promete Dios? Pues estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta fin del mundo. Entonces, la tierra prometida es su presencia en nuestro ser, la inhabitación de Dios. Nombra a algunos de los principales jueces con un comentario sobre lo que le distingue. Bueno, ahí ustedes pueden recordarse que han habido distintos nombres de jueces cuando lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Samuel, pues fue el último juez, el primer profeta, ¿verdad? Entonces, tiene mucha importancia por eso, porque pasa de un periodo de jueces a otro periodo de la historia de Israel, que va a ser la monarquía y el profetismo. Entonces, Samuel va a ser el último juez, el primer profeta, y el primero que va a ungir al primer monarca, o sea, Saúl. La importancia de Samuel. ¿Con qué tradición literaria se relacionan estos libros históricos? Y entonces, la historia que se presenta, acuérdense que dijimos que la Biblia tiene relatos históricos, aunque su objetivo no sea transmitirnos la historia como la entendemos hoy. Entonces, básicamente lo que nos dan este periodo de los jueces y de la monarquía es una época de transición, ¿verdad? De formación, porque entran en un territorio, eran nómadas y entran para quedarse pues establecidos en un territorio, entonces necesitan pues como una legislación, algo que los vaya dirigiendo en su gobierno político, ¿verdad? Y social y económico, incluso religioso. Entonces, son momentos de transición. Entonces, se escogen a los jueces. Luego hay otro momento de transición que es pasar del periodo de los jueces a la monarquía. Entonces, todos esos son momentos de transición, momentos de cambio. Y entonces fueron escritos para que nosotros, y están ubicados en el Deuteronomio, ¿verdad? ¿Se acuérdense cómo el Deuteronomio es el que va a ir actualizando la acción de Dios en los distintos periodos de la historia? Entonces, por eso tienen como esa función. Y la tradición literaria que va a tener por escrito va a ser el Deuteronomio. Siempre el Deuteronomio va a ir actualizando, por eso se llama Deutero. No solo, acuérdense que dijimos que no solo formaba parte de una tradición deuteronomista, sino también de una escuela, o sea, va actualizando todos los momentos. ¿Cómo se explica que Yahvé toma partido a favor de Israel y en contra de otros pueblos? Bueno, fíjense que como están entrando en una tierra que está poblada, ¿verdad? Las victorias de los jueces, sus líderes, que deciden no por la fuerza de las armas,
ni por el número de combatientes, sino por la presencia, porque están unidos a Yahvé, y Yahvé está ahí con ellos, ¿verdad? Es entrar en una concepción antigua. Cada pueblo, cada territorio tenía su deidad, o sea, su divinidad. Y esta divinidad pues estaba a favor de ellos, los protegía y peleaba por ellos, ¿verdad? Entonces Israel tiene esa concepción. Si Dios había hecho una alianza con ellos, era porque eran su pueblo y ellos, él iba a ser su Dios y los iba a proteger, a cuidar, a desarrollar. Entonces va la mentalidad de la época en relación a la deidad, ¿verdad? Eh, no es que esté en contra de otros pueblos, sino que simplemente les está dando una tierra que está poblada y que para poseerla, por decir así, tienen que entrar en fraternidad, entonces no tanto en guerra. Sin embargo, acuérdense ustedes que el lenguaje bíblico a veces va a poner a Yahvé Sebaot o Yahvé de los ejércitos, ¿verdad? Como con ese sentido, pero nosotros debemos comprender básicamente desde lo que es Génesis. Dios es el creador de toda la tierra, de todo cuanto existe, de todo el universo y de toda criatura, incluyendo al hombre. Entonces le da lo que es de Dios, ¿verdad? Acuérdense de que enséñenme esta moneda. Pues bien es la moneda del César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues Dios es el creador de todo. El tema de los límites, el tema de la posesión de la tierra, eso ha ido entrando con la civilización, ¿verdad? Eso de que hay que pedir visas o sea, pero la tierra en un principio estaba abierta para todo el mundo, ¿verdad? Así como ahora que se va a la luna, no hay, que dijera yo, visa para ir a la luna, lo que se necesita es dinero, ¿verdad? No es barato, pero realmente está libre, no pertenece a nadie. Bueno, ya llegaron allí algunos y ya pusieron su banderita como decir, esto es de nosotros. Tampoco es tan así, ¿verdad? Entonces, eso hay que entrarlo dentro del contexto de la época que se está viviendo. ¿Cuál fue el mayor peligro que sufrió el pueblo durante la conquista de Canaán? El peligro constante es la imitación y aceptación de los cultos paganos de los pueblos vecinos, que a Israel le llamaban la atención. ¿Por qué le llamaba la atención? Porque eran pues cultos de la naturaleza, de la fertilidad, entonces eran cultos orgásmicos y entonces ellos pues miraban eso y miraban que resultaba pues porque Canaán era una tierra fértil. Entonces a ellos les llamaba la atención esos cultos que según ellos funcionaban, ¿verdad? Y se cuestionaban en relación a las exigencias del culto a Yahvé. Entonces, ese fue el mayor peligro que les atrae, igual que hoy, es lo mismo. Hoy, pues, los que están en el mundo y los que no están en el mundo, o sea, es el tema del Evangelio de Juan o de Pablo. Entonces, el mundo, por decir así, es una manera de pensar globalizada que tiene su proyecto, su propósito y que lo presenta al ser humano. Y pues Jesús tiene su proyecto y su propósito y lo presenta al ser humano. Entonces, ahí está. Cuando vemos, por ejemplo, algunas reflexiones como la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que hay que tener y que hay, entonces, muchos les llama la atención. Ese va a ser el mayor peligro, ¿verdad? Entonces le llama la atención y se van a otros cultos. Puede ser, ese culto sí funciona, mientras que en la Iglesia Católica no se entiende el culto que se hace siempre. Sí se entiende si uno pues se preocupa, ¿verdad? De conocerlo y de estudiarlo. Bueno, esas son las preguntas de la sesión 8 en relación a la entrada a Canaán y a la posesión de la tierra y al periodo de los jueces. Y luego pues empieza la sesión 9 con la monarquía. Entonces también tiene sus preguntas, ¿verdad? Que son las autoevaluaciones, porque nosotros ya vimos el contenido y ahora estamos tratando de reducirlo
a la autoevaluación para comprensión. Sin embargo, también están las reflexiones para que recordarlas siempre, estos resúmenes que son importantes, que debemos tenerlo, esta parte que dice para recordar, que son temas importantes que no debemos olvidarnos, y después las lecturas complementarias, que muchas veces por falta de tiempo no las leemos, pero que ayudan mucho al tema que estamos estudiando. Y luego de eso, pues ya viene la autoevaluación, que es como tener claras algunas ideas. Por ejemplo, ¿quién ungió a los dos primeros reyes de Israel? Pues ya lo dijimos en la anterior, ¿verdad? Pues Samuel. Fue el último juez, el primer profeta y el que ungió a los reyes, a los primeros reyes. ¿Por qué es importante la construcción del templo de Jerusalén? El templo había representado para los judíos el único lugar de culto, era destinado como único, o sea que no era como aquí en Guatemala o en muchos lugares que hay muchas iglesias a donde nosotros podemos ir, no. Es el único lugar donde estaba la presencia de Yahvé, el único lugar legítimo. Esa era la importancia que tenía la construcción. Porque recuérdense que Yahvé estaba en el arca de la alianza. Era el único lugar. Cuando no había templo y ellos eran nómadas, acuérdense que estaba la tienda del encuentro. O sea, que Moisés entra a esa tienda donde solo estaba el arca y ahí tenía el encuentro con Yahvé. Era el único lugar. El pueblo no entraba, solo entraba Moisés. Y lo mismo pasaba con el templo. No entraba todo el mundo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, al lugar santo de los santos, que era el lugar de los encuentros. Entonces, esa era la importancia del templo, la presencia de ella. Por eso Salomón lo construye, ¿verdad? Luego dice, ¿por qué Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel? Cuando Saúl acudió a Samuel para preguntarle por algunas mulas que se habían extraviado, este fue avisado por Yahvé de que Saúl era el rey deseado por el pueblo. Samuel consagró a Saúl con una unción de aceite y lo presentó luego al pueblo. Israel tenía ya un rey elegido por la doble voluntad de Yahvé y del pueblo. Es decir, hay que entrar en ese libro y darnos cuenta que el pueblo le pedía a Yahvé tener un rey. Y que en un primer momento, pues el profeta Samuel dice, pues es que ya ves el rey de Israel, ¿por qué necesitamos otro rey que nos va a someter a sus caprichos? Pero en este tema de la unción de Saúl, pues él va por otras razones, no porque quiera ser rey, va buscando su ganado y entonces se encuentra con el profeta. De hecho, va a buscar al profeta porque le dicen, él va a decirte dónde están estas mulas que se te perden. Entonces ahí, pues ya le dice al profeta que hay que ungirlo y ya es la acción. Acuérdense que el profeta nunca actúa por su propia iniciativa, siempre es la voz de Dios y la acción de Dios. ¿En qué consistió la falta de Saúl si parece que actuó de buena fe? Bueno, aquí hay que recordarse un poco, ¿verdad? El tema del botín, que cuando están, pues, peleando contra otras tribus, pues resulta de que lo que tienen estas tribus, mujeres, niños y bienes, pues a las mujeres y a los niños, pues no hay que matarlos, ¿verdad? O sea, los demás pueblos sí lo hacen, pues se los llevan o se apropian de ellos o se quedan con ellos y con las riquezas. Israel debía respetar esto y no quedarse con nada. Entonces Saúl resulta que construyó su prestigio sobre estos éxitos militares. Y cuando tenía éxito, él repartía el botín
con sus soldados, por decir así, como para agradarlos, ¿verdad? Como para decirles que habían hecho un buen esfuerzo y ese era como el premio. Pero eso estaba prohibido para Israel. Lo hacían otros pueblos, pero Israel no. Entonces, poco a poco fue decayendo a medida que creció su autosuficiencia. Y su ocaso coincide con la afirmación del prestigio de David y sobre todo por el rechazo de Yahvé, que por su desobediencia se arrepintió de haberle hecho rey de Israel. Bueno, aquí hay una palabra como muy fuerte, Dios nunca se va a arrepentir de nada, ¿verdad? El tema es de que Saúl, al quedarse con los botines, no él no se quedó él, sino que él lo repartió con sus soldados. Desobedeció algo que estaba escrito en la ley de no apoderarse de ningún botín, de ningún bien, ya sea mujer, niño o bienes de los otros pueblos, sino que todo eso lo tenía que dejar. Destruirlo, pero no apoderarse. Entonces Saúl, como era básicamente militante, ¿verdad? Pues él premiaba a sus soldados y eso pues fue una desobediencia. En eso consistió la falta de Saúl y viene David que respeta grandemente el tema de Yahvé y entonces pues ahí se da la sustitución. ¿Cuál es el punto culminante de la historia de David? Pues David ha quedado como prototipo, como ejemplo de rey. A veces confunde a las personas porque cometen muchos errores humanos. Sobre todo es un guerrero muy violento, él luego comete adulterio, pero entre todas estas situaciones hay un tema que también es recurrente, que la condición humana siempre termina por arrepentirse, por dolerse, por hacer grandes sacrificios a Dios para pues, que Dios lo perdone. El Salmo 51 es uno de los testimonios que se dice que fue escrito por David. Entonces, todo eso, no tanto por sus fallas humanas, que son muchas, muchísimas, sino por el reconocimiento que tiene del poder de Yahvé, que va a tener misericordia, que lo va a perdonar, que lo va a restituir, y su arrepentimiento honesto ante Dios. Su reconocimiento de Dios como soberano cuando lleva el arca y danza desnudo ante ella, cuando le reconoce como que ¿cómo es posible que él tenga una casa digna para vivir y el arca esté en una tienda? Pues todos estos elementos donde da la primacía a Yahvé. Pues por eso va a tener él como el lugar central y la promesa de que su descendencia no va a terminar y que de él van a ser el Mesías, ¿verdad? El hijo de David, que heredará su trono. Y que, pues para nosotros es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo propició Salomón la división del reino? Bueno, resulta que Salomón lo que pasó fue que, a diferencia de su padre, no fue guerrero. Él fue políticamente, dijera yo, estableció alianzas con los otros imperios, pero esas alianzas fueron matrimoniales, es decir, cuando se casaba con la princesa de otro imperio, pues hacían relaciones pues, políticas, ¿verdad? Esto evitaba que hubiera guerra, sino que todos eran familia. Pero el problema es que todas estas culturas, costumbres se fueron para Israel. Todas estas personas que tenían otra religión, otra forma de vivir y de creer en Dios, llegaban a Israel y establecían ahí su culto, que para Israel era pagano, ¿verdad? Entonces, al morir Salomón, pues todo esto se desvirtúa porque queda el reino dividido. Entonces, su desvío fue
de la fe, ¿verdad? No tal vez tanto para Salomón, sino que para el pueblo. Impuso mucho centralismo e impuso cargas de tributo, pero eso lo hizo más su hijo, no tanto Roboam, ¿verdad? Que fue el que realmente hizo que el reino se dividiera, porque no pudo manejar con toda esa diplomacia que lo hacía Salomón, él no lo pudo hacer, Roboam. Entonces, y el hecho de tener tantas culturas dentro de Israel, pues no le permitió a Roboam, hijo de Salomón, llevar el reino, y eso de alguna manera propició la división. Describe las consecuencias políticas y religiosas de esa división. Pues las consecuencias fue que el reino del norte conoció un efímero esplendor durante la dinastía de los distintos reyes que hubo, ¿verdad? Omri, quien estuvo en el siglo IX y que puso la capital en Samaria. Ahí paró un poco la corrupción. Los asirios los sometieron, los deportaron y cayó el reino del norte en el año 721 a.C. Y el reino del sur, pues ya saben ustedes que en el 587, pues se fue al exilio con Babilonia, y entonces ahí fue destruido absolutamente toda, terminó la monarquía, el profetismo, el templo, y bueno, es donde va a surgir el budismo, ¿verdad? Más adelante. Entonces, pero esas son las consecuencias. Luego entramos a la otra sesión, que es el tema del profetismo. Y aquí tenemos que lo que vimos, que habían profetas del norte, profetas del sur, y que nosotros tenemos que tener claro el lenguaje que utilizan estos para hacerse entender. Es un lenguaje teológico, ¿verdad? Que nosotros debemos entender, puesto que eran denuncias del culto, denuncias de haberse apartado de Yahvé. Entonces, todos esos temas lo tienen ustedes en el resumen, y los tienen también en el tema de para recordar y en las lecturas suplementarias que tienen en cada sesión. Y las preguntas de la autoevaluación son estas. ¿Cómo entender el término profeta? Pues acuérdense que muchas veces en el mismo texto va a decir, sobre todo con Samuel, que era un visionario, ¿verdad? Pero realmente no siempre se va a encontrar esa descripción de un profeta. Se va a encontrar de vez en como un adivino, como un visionario, pero realmente el profeta es la boca de Dios, el que habla en nombre de Yahvé. Eso es. Aunque en el texto, como les repito, vamos a encontrar distintas descripciones de acuerdo a la tradición. ¿Cómo se expresan los profetas? Pues es un movimiento que tiene distintos procesos, ¿verdad? Empieza conociendo las situaciones del pueblo, poco a poco, se va volviendo una institución que va a tener muchas formalidades, que va a intentar mantener viva la alianza. El profetismo, como vimos, no era solamente del pueblo de Israel, sino formaba parte de todos estos territorios, ¿verdad? De hecho, vamos a encontrar en el libro de los Reyes que el profeta Elías, pues un poco contraponiéndose contra los profetas de Baal. Entonces, Israel lo va a tener como los mensajeros de Yahvé, o sea, los que llevan un mensaje y tratan de mantener esa alianza, esa unidad de Yahvé. ¿Cuál es el lugar del profeta en la comunidad de Israel? Ser guías, no solo espirituales, sino de la vida, ¿verdad? De toda la vida. Su misión principal era mantener la alianza, o sea, la relación con Dios. ¿Por qué el profeta ocupa un lugar clave en la maduración de la fe del pueblo? Los profetas reflejan lo que debe ser la maduración de la fe de cada alma y de cada comunidad.
Su papel desarrolló una buena parte de la experiencia religiosa que vivió el pueblo de Israel. En primer lugar, porque ellos tenían que denunciar lo que estaba haciendo mal, principalmente el rey, porque el profetismo tiene que ver con la monarquía. Acuérdense que el rey es administrador, no es dueño de esa tierra, administra. Entonces, cuando su administración es mala, el profeta va dirigido al monarca directamente por Dios para que le dé el mensaje. Y por eso es el lenguaje duro, ¿verdad? Porque si no hace caso tendrá las consecuencias. Por eso oráculo de Yahvé, castigos de Yahvé, bueno, todo eso entra parte del lenguaje. ¿Cuál es el objetivo último del profeta? El verdadero profeta no habla en su nombre, en nombre propio, ni en título personal. Tiene conciencia de que es Yahvé el que está hablando. Y luego, en el Nuevo Testamento, pues el mayor profeta, pues Jesús, va a decir que ningún profeta es respetado en su pueblo, ¿verdad? Entonces Jesús mismo en algún lugar va a decir que es un profeta. Entonces, él es el personaje central y mayor, el Mesías, ¿verdad? Anunciado también por otro profeta, por Isaías, por Ezequiel, y ya que Jesús ya no viene a ser la boca, sino que es la palabra de Dios hecha carne, es el Mesías, es el siervo de Yahvé. ¿Cuál es el objetivo último del profetismo? Pues su finalidad es mantener esa relación íntima con Dios, la vida religiosa, que va teniendo distintos movimientos de acuerdo a las circunstancias, va teniendo distintos ejes. Se le va dando importancia al rey, al sacerdote, profeta. Y entonces el profeta va a ser el que va a determinar las acciones verdaderas que están requeridas para el proyecto de Dios. Entonces, su finalidad, como dijimos, es acercarnos a Dios cada vez más. Y luego tenemos la otra sesión que ya viene a ser, déjenme ver, los profetas del norte, ¿verdad? O los profetas menores y los profetas mayores. Profetas anteriores al exilio. Aquí los teníamos mencionados. Ya sabemos que unos están ubicados en el norte, otros en el sur. Siempre tenemos el resumen que les aclara mucho y el tema para recordar, la lectura complementaria. Y presenta por qué se llama a Isaías el profeta evangélico. Pues básicamente porque anuncia a Jesús, ¿verdad? Ahí encuentra los cantos del siervo doliente, y entonces es el que más claramente anuncia también el nacimiento. Anuncia el nacimiento del Emanuel, anuncia profecías mesiánicas, entonces por eso. ¿Qué es para Amós el día de Yahvé? Pues utiliza esta expresión para designar la intervención de Dios en el transcurso de la historia. Pero acuérdense que esa acción de Dios ha estado siempre, pero Jesús la va a presentar como el año de la gracia, donde realmente Yahvé se hace totalmente, se revela completamente tal cual es en la persona de Jesús. ¿Qué significado tiene el tema el resto de Israel? Pues es una minoría que espera las promesas hechas. ¿Quiénes son esas minorías? Pues se llaman los anahuim, o sea,
los más pobres. En el Evangelio de Lucas tenemos que estos personajes son Simeón, Ana, María, José, Zacarías, Isabel, son los pobres que están esperando la venida del Salvador. ¿Qué profeta anuncia que el Mesías nacerá de una virgen o que nacerá en Belén? En Belén es Miqueas, de una virgen es Isaías. ¿Qué profeta pide cuentas a Dios de su gobierno y por qué? Habacuc, porque enfrenta el problema del mal desde el plano del conjunto de las naciones. Es un poquito como hoy, ¿verdad? Ver cuántas naciones están ya contra Israel, ¿verdad? Entonces, el mal está matando, destruyendo, y entonces Habacuc le pregunta a Dios, le pide cuentas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿En qué forma puedes identificarte con la misión de los profetas? Pues en primer lugar, anunciando, ¿verdad? El profeta es el que anuncia y también denuncia. El anuncio es con perseverancia y, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo. Y la denuncia es con mucho amor, con mucha prudencia, pero con mucha certeza. ¿Cuándo Dios desautoriza a algún profeta? ¿Hay algún ejemplo concreto donde Dios mismo regaña, por decir así, a algún profeta? Pues como ya dijimos, el verdadero profeta pues no habla en su nombre, sino que habla en nombre de ella. Entonces, pues siempre va a decir lo que se le está pidiendo, lo que le está pidiendo Yahvé. Solo tenemos, pero no es que Dios lo descalifique, pero tenemos a Jonás, ¿verdad? Y no quiere cumplir, no quiere ir a decirle a Nínive que se convierta, ¿verdad? Pero Dios no lo desautoriza, sino que al contrario, un poco le explica cómo es Él, como amor y misericordia, y que quiere que todos se conviertan, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta. Luego tenemos ya en las últimas sesiones, ¿verdad? El exilio de Babilonia, que dijimos que era uno de los temas más fuertes como para Israel, ¿verdad? Que casi que podemos decir que están en el mismo nivel de la esclavitud o un poquito peor, porque ya habían tenido la tierra, ya tenían una monarquía, ya tenían un gobierno, ya tenían todo, pues, un templo, un culto, ya estaban establecidos. Y de pronto se pierde, pues no de pronto, ¿verdad? Ya había muchos anuncios de los profetas anunciando que esto iba a pasar, pero el hecho es que ellos nunca pensaron que iban a perderlo todo, pero sí se pierde. Entonces ellos entran en una crisis de fe muy seria y se cuestionan todo lo que habían tenido. Entonces, aquí se presenta la figura de Jeremías como una figura de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Jeremías, por ser fiel a eso que Dios le mandaba, pues nunca caía bien. Siempre estaba anunciando, teniendo presagios muy dramáticos para el pueblo, si no cambiaba, ¿verdad? Pero no es que él así lo deseara, sino que eso era lo que iba a pasar si los reyes no cambiaban su forma de gobernar y el pueblo pues iba a la deriva. Y por eso anunció tanta catástrofe y era el justo sufriente, ¿verdad? Siempre le tocaba la peor parte. Y luego, ¿cuáles eran las características que va a presentar Isaías en sus 4 cantos del siervo doliente? Pues es el justo que sufre y paga por los pecados de los otros, pero a pesar de pagar por esos pecados, intercede a favor de quienes necesitan la salvación. Asume la responsabilidad de los otros sin contraer impureza, o sea, se mantiene puro.
es un servidor sin mancha. Este sacrificio que sustituye abre una visión de redención universal. El siervo de Yahvé es un mediador de una alianza entre Dios y la humanidad. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad de Jeremías? Es el único personaje que tenemos como escritor sagrado en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo tenemos a Pablo, ¿verdad? Y en esos escritos pues se va a dar a conocer su personalidad y su gran corazón. Habla de su relación con Dios, de su vocación, de su fe, de sus dudas, de su angustia, y tiene una característica especial al escribir. Tiene estilos muy importantes de su mentalidad religiosa y de su ministerio profético. Entonces, esas son las características de Jeremías. ¿Cuáles son las principales enseñanzas del segundo Isaías? Insiste en la sabiduría y en la providencia de Dios, que el hombre no puede descifrar fácilmente, pero debe vivir siguiendo sus disposiciones. Se expresa claramente del universalismo religioso. No debe haber duda de que Yahvé es el único Dios verdadero que salvará a todas las naciones y a todos los hombres. La salvación y la luz se ofrece gratuitamente a todos porque nadie queda fuera de la soberanía de Dios. La vanidad de los ídolos está demostrada porque no tienen poder, no tienen potencia. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, pues es una religión, ¿verdad? Es la más antigua religión monoteísta, pero vimos que se empieza a desarrollar después del exilio de Babilonia, o sea, cuando ellos regresan. Eso es importante. Históricamente es la cuna del cristianismo y del islam. Se refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura, un grupo étnico. Como religión, el judaísmo funda su fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, eh, pues con los descendientes de Isaac. Porque el Islam también funda su religión con el Dios de Abraham, pero con su hijo Ismael. La escritura es lo más importante, para el judaísmo es la Torá, para el Islam es el Corán. Y para nosotros los cristianos, pues es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que está fundamentado en el Antiguo Testamento y que el Evangelio, los evangelios que se nos hablan de Jesús. Entonces, ese es un poco lo que hay. ¿Por qué se llama Jeremías padre del judaísmo? Es padre del judaísmo en una línea más pura, porque afirma que hay una ley grabada en lo íntimo del corazón del hombre. Centra el mesianismo en anunciar la vuelta de los desterrados a su patria y muestra una nueva alianza que se funda en el corazón del hombre. ¿Cuánto tiempo duró el exilio? Pues fue de 587 al 538 antes de Cristo y cambió totalmente la situación de Israel, ¿verdad? Pues ya no hubo un rey, ya no hubo un templo, ya no hubo nada, ¿verdad? Pero se construyó un segundo templo que lo desarrolla o que lo pone de una manera extraordinaria Herodes, pero eso fue lo que encontró Jesús ya hecho. Y en esta restauración que se hace, ¿verdad? Que ya con Esdras, Nehemías, y tenemos todos estos profetas después del exilio, ¿verdad? Tenemos mucha literatura sapiencial, como Cantar de los Cantares, el libro de Job, Jonás, Tobías, todos estos personajes forman parte de este periodo, se escriben en este periodo post-exilio. Y tenemos mucha riqueza en eso. Algunos de estos libros no fueron aceptados en el primer canon como revelados e inspirados, también vimos eso, pero en una segunda revisión, pues sí, entraron en el canon.
Entonces, ¿qué significa la expresión segundo libro? Segundo templo, perdón. Pues el segundo templo fue el reconstruido, ¿verdad? Al retorno del exilio. Eh, y refleja el espíritu de un nuevo estilo del pueblo, ya con su religiosidad ya establecida, el judaísmo, ¿verdad? Ahora tienen una nueva visión de las cosas. ¿Quiénes son los verdaderos jefes religiosos en esta época del judaísmo? Esdras y Nehemías, ¿verdad? ¿Cuál es la principal obra profética de la época persa? La restauración, porque los persas son los que dejan regresar al pueblo, a Israel, y, y, y el restablecimiento de su pueblo, de su religión. ¿Y cuál es la principal obra de este periodo del de la época persa? Pues es el tercer Isaías, que es el que vamos a encontrar. El tercer Isaías, dar confianza a la fe del pueblo, levantar su moral. ¿Cuál es la finalidad teológica de Crónicas? Mostrar que Israel había sido llamado a un régimen teocrático, es decir, gobernado por Dios. Bueno, eso lo teníamos en Primera de Reyes, ¿verdad? Donde ellos piden un rey, dice, pero si ya tienen uno. Ese era lo que estaba desde el principio, pero ellos querían un rey como las demás naciones. ¿Qué importancia tuvo esta época en la elaboración bíblica? Pues su influjo fue decisivo en los escritos bíblicos después del exilio. Las antiguas tradiciones históricas, jurídicas y culturales que habían sido puestas por escrito a lo largo de la historia y que habían sido recopiladas las tradiciones orales, pues adquirieron un cuerpo definitivo, es decir, formaron parte del canon. ¿Cuál es la problemática religiosa del pueblo de Israel durante la época persa? Pues lo que ya dijimos, desapareció la figura del rey, la autoridad de los sacerdotes, se impuso otra política y otra religión, y los últimos profetas aparecieron durante el retorno de los griegos, o sea, Alejandro el Magno. Bueno, pues aquí, y entonces solo ya tenemos las últimas dos de la época helenística y la dominación romana, que la vamos a utilizar para la próxima vez para no ir tan a la carrera, solo quedaría un poquito de tiempo. Así es que tengan un feliz fin de semana y que estén bien.